Un día antes de que España jugara contra Uruguay, ya no se podía caminar tranquilo por las calles de Guadalajara. Cientos de aficionados se apostaron desde temprano frente al hotel de concentración de La Roja, en el cruce de las avenidas Américas y Mar Báltico, con banderas españolas, camisetas del Barcelona y del Real Madrid mezcladas sin ningún conflicto entre ellas, y una sola intención: ver de cerca, aunque fuera un segundo, a sus ídolos. Llovía fuerte. Y aún así, la gente no se movió de su lugar, parada detrás de las vallas metálicas, empapada de pies a cabeza, esperando. Lo que se vio esa tarde fue probablemente una de las concentraciones de aficionados más grandes que se han registrado para una selección visitante en toda la historia de este mundial, solamente por debajo, quizás, de lo que la propia selección mexicana ha generado en sus propias concentraciones. España, hoy por hoy, es uno de los equipos más queridos y más deseados de todo el torneo. Y en México, eso se sintió desde el primer minuto en que la delegación puso un pie en el país. Había mexicanos llorando de la emoción. Había gente que viajó desde otras ciudades solamente para estar ahí. Una aficionada contó entre risas que Pedri es su esposo, aunque él todavía no lo sepa, que ese nivel de fanatismo la había llevado incluso a viajar hasta Barcelona para verlo jugar. Y que ahora estaba ahí, bajo la lluvia, con la ilusión de conseguir un autógrafo. Otro aficionado, un español que lleva años radicado en México, llegó con su hijo, conmovido de poder ver a sus compatriotas tan lejos de casa, diciendo que era muy bonito, emocionalmente, encontrarse con algo de su tierra en pleno territorio mexicano. La logística no permitió que todos consiguieran esa firma soñada, pero ni eso apagó la fiesta. La gente coreaba nombres, aplaudía cada vez que alguien se asomaba por una ventana, cantaba como si ya hubieran ganado algo. Y no fue solamente esa tarde. Esto venía construyéndose desde antes, desde que España hizo escala en Puebla para un amistoso previo al Mundial, donde cientos de aficionados ya habían desatado una locura similar frente a otro hotel de concentración, mezclando seguidores españoles y mexicanos en la misma fila, en la misma espera, en la misma emoción compartida. El día del partido, el ambiente se trasladó hasta el Estadio Guadalajara, donde la afición mexicana, jugando un papel que técnicamente era neutral, terminó del lado de los españoles. Las gradas se llenaron de banderas rojas y amarillas, de camisetas con los nombres de Pedri, de Yamal, de Cucurella, coreando cada vez que la pelota llegaba a los pies de algún jugador español. Incluso el propio rey Felipe VI de España estuvo presente en el estadio para apoyar a su selección, en una visita que generó atención adicional y que se sintió, para muchos aficionados mexicanos, como un gesto de cercanía hacia su país. Dentro de la cancha, el partido no fue, según cuentan muchos de los que estuvieron ahí, el más vistoso del Mundial. España ganó 1-0 con un gol de Alex Baena al minuto 42 tras un error en la salida uruguaya y administró el resultado sin necesidad de lucirse demasiado. Varios aficionados terminaron incluso un poco decepcionados con lo que vieron en la cancha, esperando algo más vistoso de jugadores como Lamine Yamal, que esa noche no logró marcar la diferencia. Pero eso, al final, importó poco. Porque lo que hizo de esa noche algo inolvidable no fue lo que pasó dentro del estadio, sino todo lo que se vivió alrededor de él. Antes de que rodara el balón y después del silbatazo final, la afición mexicana y la española se mezclaron sin ninguna distancia, cantando juntas, celebrando juntas, compartiendo cerveza y abrazos, como si llevaran toda la vida conociéndose. No hubo un solo momento de tensión, ningún incidente que opacara la fiesta, solamente banderas ondeando del mismo lado, fotos de desconocidos sonriendo juntos, un ambiente sano, alegre, de esos que ya se han vuelto costumbre cada vez que una selección extranjera pisa territorio mexicano. Y aquí llega la parte más emotiva de toda esta historia. Este fue, según el calendario que ya tiene marcado España, su último partido en territorio mexicano dentro de este mundial. Si la Roja avanza, su siguiente compromiso será en Los Ángeles, ya en Estados Unidos. Eso significa que la despedida de México, después de un amistoso en Puebla y de este partido decisivo en Guadalajara, ya se vivió. Y muchos aficionados españoles, conscientes de que no volverían a jugar en México en este torneo, no pudieron contener la emoción. Varios rompieron en llanto al despedirse, diciendo que México es de todos los países que conocen el que más se parece a España. La comida,
La calidez de la gente, la forma de hablar, el cariño con el que te reciben en cualquier esquina. Pero algunos fueron todavía más lejos, asegurando con el corazón en la mano que México les pareció una versión todavía mejor de España. Que aquí encontraron la misma cercanía pero multiplicada. La misma comida deliciosa pero con más sabor. El mismo idioma, pero con una hospitalidad que dijeron no habían sentido en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera en su propia tierra. El propio Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, llegó a llenar de elogios a México por la forma en que los recibieron, tanto en aquel amistoso de Puebla como ahora en Guadalajara, reconociendo en distintas declaraciones que la afición mexicana ha puesto en alto el nombre del país con cada recibimiento. Y Marcelo Bielsa, técnico de la selección rival, llegó a elogiar también el nivel del fútbol español esa noche, calificándolo de exquisito, en medio de un ambiente donde hasta los rivales se trataban con respeto y admiración. Hubo aficionados que ya con lágrimas en los ojos dijeron algo que se ha repetido cada vez más en este mundial: que este torneo debería haberse jugado completamente en México, que ellos mismos vieron algunos partidos transmitidos desde sedes en Estados Unidos y que no tenían comparación con lo que se vive aquí. Estadios más fríos, calles vacías, ningún ambiente parecido a esto. Y que lo que de verdad hace un mundial no es solamente el marcador de un partido, sino la fiesta, la convivencia, las personas que conoces en el camino. Eso, dicen, es algo que muchas veces la propia FIFA parece olvidar. Y que en México, ciudad tras ciudad, partido tras partido, simplemente no se olvida nunca. Y hay algo más que se quedó flotando en el aire esa noche, algo que ni los propios organizadores del torneo habían previsto: que la despedida de una selección de este peso, de un equipo que llegó como campeón vigente de Europa, terminara sintiéndose tan personal, tan íntima, como si México no estuviera despidiendo a un rival deportivo de otro continente, sino a un familiar que se va de vuelta a casa después de una visita demasiado corta. Hubo quien se acercó a las vallas solamente para decir gracias, sin pedir nada a cambio, sin buscar una firma ni una foto. Gracias por venir. Gracias por darnos esta alegría. Gracias por dejarnos ser parte de su mundial, aunque fuera por una sola noche en Guadalajara. Porque al final, lo que se llevan los aficionados españoles de regreso a casa no es solamente el resultado de un partido contra Uruguay. Es la imagen de cientos de personas esperando bajo la lluvia solo para verlos pasar, de un país entero que los abrazó como si fueran suyos, y de una despedida que, aunque significa que España ya no volverá a jugar en suelo mexicano este mundial, se sintió menos como un adiós y más como una promesa de que tarde o temprano van a regresar. Y entre toda esa gente que se quedó horas frente a las vallas, empapada, sin conseguir ni siquiera el autógrafo que tanto soñaba, había algo que se repetía de boca en boca, casi como un secreto a voces que ya nadie se guardaba: que México le ganó a España en algo que ningún marcador puede medir, que aquí, en esta tierra, encontraron una versión de su propio país pero con más calor humano, con más ganas de abrazar al extraño, con una hospitalidad que muchos de ellos jamás habían sentido ni en sus propias ciudades. Un aficionado, ya con la voz quebrada, lo resumió así frente a una cámara de celular que alguien más sostenía: que España es su casa, pero que México por unos días se sintió como una casa todavía más cálida, más generosa, más dispuesta a abrir la puerta sin condiciones. Otro grupo de seguidores, ya retirándose del hotel bajo la lluvia que no paraba de caer, coincidía en algo parecido, que habían visto en redes sociales, en videos cortos, cómo se vivían algunos partidos en sedes de Estados Unidos, con estadios apenas tibios y calles completamente solas después del silbatazo final, y que no había punto de comparación con lo que acababan de experimentar en Guadalajara. Que un mundial, decían, no se mide solamente en goles, sino en la cantidad de abrazos que un extranjero recibe de gente que nunca había visto en su vida, y que en eso México les ganó por mucho a cualquier otra sede de este torneo. La selección española ya empaca rumbo a Los Ángeles, donde le espera su siguiente compromiso, si logra avanzar de fase. Pero deja atrás en Puebla y en Guadalajara algo que ningún resultado deportivo puede borrar: el recuerdo de un país que los recibió como si fueran de casa,
que los persiguió bajo la lluvia solamente para verlos pasar, y que les hizo sentir, aunque fuera por un par de semanas, que España y México nunca estuvieron tan cerca como ahora.